Buenos días, habla su servidor Ignacio Becerra Quirós, alumno del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la materia Sistema de Justicia Penal, cuyo titular es el maestro y licenciado Alejandro Álvarez Hernández. Y para iniciar la misma, procederé con decir lo siguiente. Procedimiento abreviado. Con este trabajo de investigación relativo al procedimiento abreviado, dentro del ámbito de la legislación mexicana, hablando Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, con mi trabajo de investigación pretendo señalar la pretensión de evidencia en el sentido de que la legislación vigente, que la emisión de una sentencia condenatoria no es una determinación obligada en el procedimiento abreviado, la cual solo procede cuando se cumplen las condiciones del hecho y de derecho a la que está supeditada la imposición de una sanción de índole penal en el marco constitucional. Además, pretendo dar algunas razones en las que procede el proceso abreviado y que está restringida en cuestiones de derecho relacionados con la acusación. El punto de inicio será que el proceso abreviado, en este caso procedimiento abreviado, debido a que las partes aceptan la comisión de un hecho determinado y el acusado renuncia a la celebración del juicio oral, la contienda recae únicamente sobre la sustentabilidad jurídica de la acusación, en el entendido de que ésta no solo comprende la clasificación jurídica del delito y la vigencia de la acción penal, sino todos los elementos del delito cuya existencia está supeditada en un ejercicio valorativo y o interpretativo, como son los normativos del tipo penal, la racionalidad de los medios empleados en el caso de la legítima defensa, la responsabilidad penal, et al. En el caso de la emisión de una sentencia al respecto, se pueden tomar tres decisiones. Absolver cuando la acusación resulte jurídicamente inadmisible, no por falta de pruebas. Revocar o dejar sin efectos la admisión cuando se advierta la inexistencia de alguno de los requisitos de procedencia y admisibilidad. Condenar cuando la acusación resulte jurídicamente sustentable y la validez de acuerdo entre las partes permanezca. La regla general es que al momento de emitir el fallo, aunque sí se puede absolver, no se puede invocar la inexistencia de pruebas que generen certeza más allá de toda duda razonable con relación a la comisión de los hechos, porque esto implicaría desconocer la voluntad de las partes y eliminaría el sentido lógico de la verificación inicial de procedencia y admisibilidad. Esta regla general se apoya en 8 premisas que se interrelacionan mutuamente y que se desarrollarán en el
procedimiento abreviado. La primera es que el procedimiento abreviado, por ser un juicio especial y no un simple procedimiento sumario con plazos breves, se tramita con determinadas reglas. La segunda es que los principios constitucionales del enjuiciamiento penal sí aplican en el procedimiento abreviado, pero de una forma distinta y de conformidad con la postura de las partes, la cual no comprende ningún tipo de controversia con relación al hecho que es objeto de la imputación. Tercero, es la imputación a la que se supedita la admisibilidad del procedimiento abreviado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su figura totalmente distinta de la acusación. Cuarta, que la Fiscalía, debido a que el acusado debe aceptar la comisión del hecho en materia de la imputación, no tiene la carga de probarlo y solo interviene para evidenciar la sustentabilidad jurídica de la acusación con base en lo cometido en la carpeta de la investigación. Quinto, es de que de acuerdo con las partes no elimina la facultad jurisdiccional de analizar la sustentabilidad jurídica de la acusación, porque se refiere exclusivamente a la comisión del hecho que es objeto de la imputación. Es decir, no elimina esa facultad porque las partes, como sucede en algunas de las contiendas que se ventilan en el derecho privado, ponen a consideración del juez de control una contienda de derecho y no de hecho. Y para tal efecto se toma en consideración que el desahogo de las pruebas solo tiene sentido cuando existe consentida sobre cuestiones de hecho, debido a que la aplicación del derecho solo requiere cuando aquel ya está determinado por las partes de un ejercicio interpretativo. La sexta, que deriva de las anteriores, es que la absolución solo es válida cuando cumple dos condiciones. Primera, cuando se basa en alguna de las cuestiones de derecho que hagan admisible la acusación. Dos, y además, cuando se implica ninguna alteración al hecho aceptado por las partes. La séptima premisa es que las determinaciones judiciales deben tener el mismo efecto cuando existe la misma razón para emitirlas. Esto es necesario para adoptar las congruencias en sentido jurídico. Por esta razón, al momento de emitir el fallo, se advierte la inexistencia de alguno de los requisitos de procedencia y o admisibilidad, que básicamente son la existencia de datos de prueba que corroboren la imputación, la aceptación por parte del acusado de haber cometido el hecho específico que se le imputó, la renuncia voluntaria e informada del juicio de oral, el acuerdo o la falta de oposición fundada de la víctima. Se debe revocar la declaratoria de la procedencia y dejar salvo la posibilidad de que acudan a juicio oral por ser lo que se tenía que hacer al inicio. Y la octava premisa es que el desarrollo de un juicio de valoración de pruebas, que obviamente sería necesario realizar para absolver al acusado por cuestiones de hecho, conllevaría 4 graves inconvenientes para el sistema acusatorio, a saber, número 1, otorgaría nuevamente las actuaciones ministeriales, género en el que se engloban los datos de prueba, la importancia que indebidamente tenían en el sistema inquisitivo, la convertiría al procedimiento abreviado en un juicio sumario, eliminaría la función y el sentido lógico de la verificación inicial de la procedencia y admisibilidad que el juez de control debe realizar, implicaría desconocer que por disposición constitucional en el proceso penal solo pueden ser objeto de valoración los medios de prueba que se desahogan en audiencia y con base en los principios de la contradicción e inmediación.
Por otra parte, quiero señalar las opiniones de dos importantes penalistas al respecto. ¿Qué quiero decir con ello? María Inés Horvitz afirma que la incorporación del procedimiento abreviado en el sistema jurídico chileno, así como en el resto de los procedimientos especiales que se le asemejen, es el resultado de la apertura del marco constitucional hacia un tercer modelo de enjuiciamiento penal, porque de sistemas fundados en mayor o menor medida de los principios inquisitivos y acusatorios, se ha ido evolucionando hacia un tercer modelo de referencia, el basado en el consenso. Por otra parte, Ferrajoli señala que los procedimientos especiales diferenciados, dentro de los cuales se ubica el procedimiento abreviado, no tienen su origen en las nociones de justicia penal negociada que actualmente imperan en el sistema anglosajón, y tampoco son producto del sistema inquisitivo, debido a que son los restos modernos del carácter originalmente privado y o popular de la acusación, cuando la oportunidad de la acción y eventualmente de los pactos con el imputado era una consecuencia obvia de libre acusación. Ferrajoli genera una inevitable desigualdad entre las partes que impide una negociación legítima, lo cual no ocurría cuando la acción penal era privada. Por lo que respecta a Castañón Vallejo, juez penal, cita lo siguiente, en función del procedimiento abreviado. La implementación de estos sistemas correspondientes a denominado derecho penal premial y concretamente a la justicia penal negociada obedece no al interés del legislador por hacer vigentes las garantías procesales, sino que tiene propósitos más pragmáticos y que se relacionan con el interés de solucionar problemas que atañen con la praxis judicial, buscando la celeridad en los trámites procesales y el descongelamiento de la administración de la justicia. En este sentido podemos señalar que Zavala Vaqueiro indica que es necesario considerar ante todo que el acusado está pactando con el fiscal a base de una confesión mutua. Esto es, que el inculpado entrega su confesión a base de que se le ponga una pena disminuida. Y en este mismo sentido, Ferrajoli destaca lo siguiente: la negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio, característico del modelo, y remite más bien a las prácticas persuasorias permitidas por el secreto de las relaciones desiguales propias de la Inquisición. El pacto en materia penal, de hecho, no puede sino fundarse en un intercambio perverso que puede dar el sospechoso en su confrontación desigual con la acusación a cambio de la reducción de la condena, sino la propia declaración de la culpabilidad o la admisión incluso infundada de haber delinquido con los demás acusadores. Horvitz nos dice: la clasificación jurídica, el derecho, dependerá de los antecedentes y de los hechos aceptados y no de la voluntad de las partes. La determinación de la clasificación jurídica del hecho y las circunstancias concomitantes, así como el tipo de participación imputada al acusado, es de resorte exclusivo del tribunal. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de lo que es el
procedimiento abreviado. Y en este orden de ideas podemos señalar, pues, qué es un procedimiento abreviado, cuál es su definición de acuerdo a diversos autores, cuál es su objeto, su finalidad, su fundamento legal, cómo se procede para llevar al cabo el procedimiento abreviado, cuáles son los requisitos en el momento procesal en que procede la solicitud de la misma, quién o quiénes lo pueden promover y finalmente una breve exposición en qué actividad procesal o en qué etapa procesal de la audiencia se da el procedimiento abreviado. A manera de antecedente quiero señalar que el procedimiento abreviado es una forma de determinación anticipada del proceso. ¿Qué se quiere decir con ello? Que el procedimiento abreviado está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales y en tal suerte es de los más ocurridos en la práctica jurídica mexicana. En virtud de que se hace breve el ofrecimiento y desahogo de la misma, es decir, el desahogo de las pruebas. Y ello mismo hace que la carga o el aligeramiento del proceso sea sumamente importante en el juicio que nos ocupa. No obstante ello, en la práctica, en algunos tribunales, en el caso del país México, el procedimiento abreviado es utilizado bajo ciertas reglas y ciertos principios que están consagrados en los procedimientos ordinarios, específicamente ciertas normas del juicio oral, como son las relativas a la valoración de los medios de convicción, a los que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar también que en la práctica existe jurisprudencia al respecto, en función de la interpretación constitucional que se da al procedimiento abreviado. Y para tal efecto, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo de revisión 1619 del 2015, presenta una postura al respecto. En el ámbito jurídico mexicano, el procedimiento abreviado mexicano cuenta con un fundamento constitucional y ello lo encontramos en el artículo 20, apartado B, apartado A, fracción séptima, repito, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los siguientes articulados: artículo 183 y artículo 185, y de los artículos 201 al 207. En el primer articulado señalado indica lo siguiente: fracción séptima. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. La citada fracción se refiere al proceso penal acusatorio respecto al cual el párrafo primero del artículo 20 constitucional consagra los principios que lo rigen en los siguientes términos. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concertación, continuidad e inmediación. Dichos principios son los que guían al procedimiento ordinario y que vienen a caracterizarlo como una forma de enjuiciamiento en la que existe la separación entre quien juzga y quien acusa, y en donde quien realiza esta última función tiene la carga de probar. En diversas fracciones del apartado A de la citada disposición constitucional se contiene un segundo conjunto de principios, que algunos son reiterativos de los contenidos en el párrafo primero, pero agrega otros, como es el de la igualdad procesal. El Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere a cada uno de los principios y el primer grupo, la siguiente manera: principio de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Artículo 5. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Artículo 6. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Artículo 7. Principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos de este ordenamiento, artículo 8. Y principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Pues bien, consideramos que en el procedimiento abreviado
no se observan todos los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En consecuencia, centraremos el análisis en el principio de contradicción, que está ausente de dicha forma de terminación anticipada del proceso, habida cuenta que no se da sobre aspectos sustanciales del procedimiento abreviado, como es la responsabilidad penal del acusado, ya que la admite por el delito que se le imputa. Existen varios requisitos de procedencia del procedimiento abreviado, mismos que están consagrados en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a continuación los citaré tácitamente. El Ministerio Público lo solicite, para lo cual deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, que la víctima u ofendido no presente oposición, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, que expresamente renuncie al juicio oral, consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, que acepte ser sentenciado con base a los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. La admisión de la responsabilidad con la asesoría del defensor se debe a que el inculpado la pacta con el agente del Ministerio Público, a cambio de que éste pida una pena más baja en relación con la que se pudiera solicitar si se llegara al juicio oral, lo que de ninguna manera es coincidente con el principio de contradicción que se observa en los procedimientos ordinarios, a través del cual se refuta la hipótesis de la acusación y se controvierten los medios de prueba, con lo que se pretende comprobarla, mismos que son admitidos y depurados en la audiencia intermedia y desahogados en la audiencia que tiene lugar el juicio oral, en tratándose en el procedimiento ordinario. Al respecto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio. Procedimiento abreviado. La aceptación total del imputado de la acusación en los términos con que la formula la Fiscalía o el Ministerio Público tiene que ser una consecuencia jurídica, trascendental, en este caso legislación del Estado de Durango. En el procedimiento abreviado es el acusado quien, con la asistencia jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación y por tanto renuncia a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria. Esta circunstancia tiene una consecuencia jurídica trascendental en la apertura del procedimiento abreviado, porque en la posición en la que se coloca voluntariamente el acusado, debidamente asistido por el defensor licenciado en Derecho e informado sobre el alcance y las consecuencias jurídicas de aceptar la acusación
en los términos en que se formulan la Fiscalía o el Ministerio Público, excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ya no estará al debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado mediante elementos de prueba, sino que las partes convienen en tener esos presupuestos como hechos probados a partir de los medios de convicción en que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia. En este sentido, la aceptación de la culpabilidad por el acusado en el procedimiento abreviado no es gratuita, sino que se deriva de un juicio de ponderación de los elementos de defensa con los que se cuenta para hacer frente a la acusación. Entonces, ante un grado óptimo de probabilidad de que el juicio oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, con la asesoría jurídica de su defensor, el acusado decide voluntariamente aceptar su participación en el delito mediante la admisión de la acusación, así como los hechos en que ésta se sustenta, con la finalidad de que se proceda al mecanismo anticipado de conclusión del proceso, a cambio de tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad. En este escenario procedimental, que parte de tener por admitidos los hechos materia de la acusación, no existe una etapa de presentación y desahogo de pruebas, pero lo que sí sucede en términos de los artículos 421 y 422 del Código Procesal Penal, en este caso del Estado de Durango, es que una vez que el juez acepta la apertura del procedimiento abreviado, mediante la aplicación de un test escrito de verificación de presupuestos, en la audiencia respectiva se le otorga la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación, además de mencionar las actuaciones y diligencias de la investigación que se fundamentan, lo que los hechos que sustentan la acusación a partir de los medios de convicción que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba por no haberse desahogado en el juicio oral. Sin embargo, se aceptan como elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación, y es a través del acuerdo que tiene el acusador con el acusado sobre la aceptación de los hechos en materia de la imputación y del procedimiento abreviado, como lo solicite la sentencia respectiva. Bueno, esto que estoy señalando es a manera de una fundamentación jurídica. Repito, el artículo 20 constitucional, el artículo 183, 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, quiero señalar lo siguiente. El artículo 183 nos dice: principio general.
En los asuntos sujetos a procedimientos abreviados se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. En todo lo no previsto en este título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder respectivamente alguna forma de solución alterna al procedimiento o determinación anticipada del proceso. En el artículo 184 nos presenta soluciones alternas del procedimiento de acuerdo al acuerdo reparatorio, al acuerdo de suspensión condicional del proceso. Y el artículo 185 nos señala las formas de determinación anticipadas del proceso y dice lo siguiente: el procedimiento abreviado será considerado una forma de determinación anticipada del proceso. Entonces, dentro de la definición de lo que es el procedimiento abreviado, podemos decir que es una forma de determinación anticipada del proceso. Eso por lo que respecta a sus definiciones. Ahora bien, ya hablando más a fondo de los requisitos del procedimiento abreviado, de sus requisitos y de su procedencia, podemos señalar lo siguiente. Artículo 1. Requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en su audiencia los siguientes requisitos. Número 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento abreviado, que es uno de los puntos que indica que quien lo solicita, en este caso, pues el Ministerio Público, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que se sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño. Número 2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Y, punto número 3, que el imputado reconozca estar debidamente informado en su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Que expresamente renuncie al juicio oral, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, que admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, que acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Ahora bien, existe un criterio de oportunidad y mismo que está señalado en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice lo siguiente: el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación al proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Quiero señalar que cuando ya estoy hablando de oportunidad, ya estoy hablando de la fase del proceso, ¿verdad? Del proceso, de lo que es el procedimiento abreviado. Bien, repito, el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado
después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o ofendido, debidamente citados, no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Este punto es muy importante. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleve al cabo el procedimiento abreviado, es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de los 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delito doloso y hasta 2/3 partes en la pena mínima en los casos que los delitos culposos de la pena de prisión que le correspondiere al delito por la cual se le acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima de los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en los casos de delitos culposos de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. El Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, estamos hablando del artículo 202, deberá observar el acuerdo para el efecto que emita el procurador. También hay un asunto que es el asunto que se conoce como admisibilidad, y la misma está contemplada en el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el alcance nos señala lo siguiente: en la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación en los términos de la fracción séptima del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiera realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que en su caso hubiera realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o por incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos señalados. El procedimiento abreviado es un novedoso mecanismo adjetivo especial que se da en el marco adjetivo del proceso penal oral acusatorio. Este, lejos ya del sistema inquisitivo, emerge de la reciente reforma constitucional efectuada mediante decreto
el 17 de junio del año de 2008. El mismo comprende varias etapas, dentro de las cuales destaca el denominado procedimiento abreviado. El citado proceso penal oral acusatorio surge con el fin de establecer una fórmula del conocimiento judicial simplificada, con seguridad jurídica y con mayor economía procesal, en pro de alcanzar el conocimiento verdadero de los hechos que la ley penal señala como delito, la probabilidad de que el imputado intervino como autor o partícipe en los mismos, la imposición de una pena justa, todo ello con la legalidad y equidad. Los casos menos difíciles habrán de resolverse a través de los medios alternativos de justicia. El título primero del libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, se inicia propiamente la actividad instrumental del Código, en tanto autoriza medios para solventar el litigio penal. Se trata de transacciones entre los sujetos activo y pasivo, en aras de una amigable composición sobre las consecuencias del delito, o bien entre el Ministerio Público y el inculpado, para que éste se eche la culpa del delito imputado a cambio de una reducción de pena. La forma de terminación anticipada del proceso, denominada procedimiento abreviado, es considerada como un medio para dar por finiquitada la instancia criminal en que se actúe. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura de este procedimiento después de que se dicte el auto de vinculación al proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, tal forma de concluir el proceso al estilo common law. Otorga la posibilidad de poder negociar la pena a cambio de que el imputado se eche la culpa del delito por el cual se le acusa. Esto quiere decir que lo que se trata de resolver el asunto sin llegar al proceso. Después de que se dicta el auto de vinculación y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Sin olvidar que el procedimiento abreviado es en sí un proceso, pues, de establecer debate entre las partes y se dicta sentencia definitiva, por lo que no es un procedimiento, como inadecuadamente se le denomina en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual evidencia que en este no se tiene precisión sobre los contenidos y conceptos básicos de lo que es la acción, la jurisdicción, el proceso, el procedimiento y el juicio. Dentro del enjuiciamiento acusatorio y oral, el procedimiento abreviado
es un método adjetivo penal tendiente a solventar válidamente el conflicto derivado del delito de manera pronta. Su naturaleza jurídico-procesal prorrumpe en nuestra legalidad por medio de su justicia real y verdadera, cuya diagnosis se identifica mediante la tramitación sumaria de medio de impartir justicia dentro del género del proceso penal acusatorio, cuyos signos propios son la eficacia, la prontitud y la negociación del Ministerio Público y el imputado, relativa al cambio de confesión por menos pena. Como quiera que sea, seguramente pueden existir otros motivos, otras motivaciones e intereses de esta forma de concluir el proceso, que no se pueden prever, pues se trata de una negociación de la pena y de la instancia penal mediante acuerdos de voluntad, normalmente onerosos, donde un delincuente pacte la reducción de hasta un tercio de las mismas en los casos de delitos dolosos y hasta una mitad mínima en el caso de los delitos culposos, a cambio de admitir su responsabilidad por el delito que se imputa en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior trastoca el imperativo constitucional de que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, violando así el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el párrafo segundo del artículo 206 de este artículo implica que no podrá imponerse una pena distinta a la mayor alcance a que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado, lo cual impide al juzgador hacer efectivo su arbitrio judicial de imponer la pena entre el mínimo y el máximo, de manera proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, vulnerando con ello además el artículo 22 constitucional. Esto es, si bien es cierto, la fracción séptima, apartado A del artículo 20 constitucional indica sobre la terminación anticipada del proceso penal que la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. También lo es que estos beneficios no pueden llevarse en interpretación extrema y llegar al grado de que se otorguen con transgresiones a lo establecido en la propia Constitución. Es decir, la ley ordinaria, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, está por debajo de la Carta Magna y por tanto no puede ser infringida, contradecirla, ni menos aún pasar por encima de ella y violarla, estableciendo disposiciones abiertamente en contradicción a lo expresamente ordenado en el texto político. Afectar la división de los poderes, artículo 49, invadir la esfera de la competencia exclusiva del Poder Judicial, de imponer penas con base a sus mínimos y máximos y de manera proporcional al delito en que se trate y la lesión del bien jurídico, artículos 21 y 22. Y en el caso que el procedimiento abreviado en nuestro país vulnera la Constitución política, pues
Por ejemplo, en este es el legislador ordinario quien predetermina una pena fija en la ley, a lo que debe de someterse el juzgador sin arbitrio judicial, como ocurre en las ciudades federativas, que ya contemplan el proceso penal acusatorio, estableciendo el procedimiento abreviado y que coinciden entre sí sobre algunos determinados aspectos, como la idea de transigir sobre el canje de la confesión por la disminución de la pena. Así, por ejemplo, los artículos 388 y 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México refieren dicho procedimiento de la siguiente forma. Artículo 388. El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del Ministerio Público en los casos en que el imputado admita el hecho de que se atribuya en la acusación y consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante en su caso no presente oposición fundada. También podrá formular la solicitud el imputado siempre y cuando se reúnan los requisitos del párrafo anterior y no exista oposición del Ministerio Público. La existencia de computados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima o ofendido de domicilio conocido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. La incomparecencia de la víctima o ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la apertura del procedimiento abreviado y en su caso se dicte sentencia respectiva. Artículo 389. El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en que se resuelva la vinculación del imputado a proceso hasta antes del pronunciamiento del auto o apertura del juicio oral. El caso de que el juez de control rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar la acusación y solicitar al juez que fije un plazo para el cierre de la investigación que no podrá exceder de lo originalmente señalado. El Ministerio Público manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito o verbalmente en la misma audiencia intermedia. En caso de que dictase sentencia de condena, se aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, reducidas en 1/3, sin perjuicio de cualquier otro beneficio que proceda en los términos del Código Penal. Tratándose de los delitos de secuestro, homicidio doloso, con modificativas que lo califiquen o lo agraven, el homicidio culposo de 2 o más personas, violación, robo que ocasione la muerte, robo de vehículos, automotores con violencia y robo cometido a interior de casa habitación con violencia, solamente se aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, con exclusión de cualquier otro beneficio. Por otro lado, el párrafo 3º y 4º del artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales plantean la hipótesis donde se da el procedimiento abreviado al indicar: artículo 202, oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión el auto de apertura a juicio oral.
A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o ofendido, debidamente citados, no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de los delitos culposos, de la pena de prisión que correspondiera al delito por la cual se le acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima de los casos de los delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de los delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva o sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. El Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. Ahora bien, la citada fracción séptima, apartado A del artículo 20 constitucional, indica: no puede interpretarse al extremo de pasar por alto lo dispuesto en los aludidos artículos 20, 21 y 22 constitucionales, lo que debe recordarse que la imposición de las penas es de esencia eminentemente pública, o sea, propia del Estado. Por tanto, el legislador ordinario está interpedido para preestablecer en la ley ordinaria reducción de penas que en todo caso corresponden imponerse en sentencia por el juzgador de manera proporcional al delito de que se trate, calculando el monto a partir de la mínima de acuerdo al arbitrio judicial que le otorga los referidos preceptos constitucionales. Es decir, las penas deben imponerse proporcionalmente al delito que sancionan conforme al artículo 22. Por lo mismo, no puede el legislador ordinario quebrantar esta disposición indicando en la ley secundaria procedimiento abreviado que se pueda disminuir la pena por el hecho de la confesión del inculpado, sin considerar antes que la doctrina procesal universalmente aceptada ha establecido que la confesión ya no es la reina de las pruebas, y en tanto así que la mencionada fracción séptima, apartado A del artículo 20 constitucional, exige además de la confesión que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. En este contexto, el procedimiento abreviado responde a la idea, pues, de implementar un sistema instancial, compactando, tendiente a resolver de manera pronta la relación jurídico-procesal inherente al ilícito penal sometido al conocimiento del juzgador. Desde luego, su eficacia está garantizada en una serie de actos procesales concatenados entre sí que tienden mediante prueba idónea y suficiente a la imposición de la pena, aunque no ajustada a los daños causados.
pero según lo establece el artículo 22 constitucional, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Y en el caso del procedimiento abreviado, la pena no es proporcional al delito, sino inversamente se reduce en un porcentaje partiendo de la mínima a cambio de que confiese el imputado haber cometido. Podemos definir al procedimiento abreviado como una instancia simplificada del proceso penal acusatorio, mediante el cual se decide en definitiva el conflicto penal cometido a la decisión del juzgador. En el fallo definitivo, en esencia, consiste en una forma de dar por terminado el proceso en menor tiempo posible mediante la libre aceptación del imputado de haber intervenido de alguna manera, autoría o participación en el hecho delictivo que la ley señale como delito y que le atribuye, por lo cual, en retribución, se le impondrá una pena atenuada. Por lo que respecta al esquema del procedimiento abreviado, podemos señalar lo siguiente. Dentro del enjuiciamiento acusatorio y oral, el procedimiento abreviado es un método adjetivo, penal, tendiente a solventar válidamente, en conclusión, el conflicto derivado del delito de manera pronta. Su naturaleza jurídico-procesal prorrumpe en nuestra legalidad por ser medio justicia real y verdadera. En oposición a quimérica o simplemente normativa, cuya diagnosis se identifica mediante la descripción característica y diferencial abreviada de una especie de impartir justicia dentro del género del proceso penal acusatorio, cuyos signos propios son la eficacia, la prontitud y la negación del Ministerio Público y el imputado relativo, procesalmente hablando, al trueque de confesión por disminución de pena. Se debe a una de las aspiraciones de justicia que más preocupa a la sociedad y al individuo, que es, conforme al artículo 17 constitucional, la justicia pronta y eficaz. A veces, sin obstar que ello se logre mediante intereses particularmente degenerados, con desmedro del interés público, además que los litigios y las causas criminales se resuelvan con el mínimo de inversión, tiempo, dinero y energías. En cierto modo, algunos de estos anhelos de justicia, solo porque respecta a la urgencia, están vigentes en determinados textos constitucionales, los artículos 16, párrafos séptimo y décimo, artículo 17, artículo 19, artículo 20 constitucionales, aunque sin comprometer la titularidad del Estado sobre la ius puniendi. Tales previsiones de carácter constitucional establecientes de la justicia pronta se encuentran inclusive garantizadas en su cumplimiento por lo establecido en los artículos 215, fracción cuarta, y 225, fracción sexta, del Código Penal Federal, al tipificar como delito contra la administración de justicia cometido por servidor público no actuar dentro de los plazos establecidos en la ley, u omitir dictar una resolución de trámite de fondo de sentencia definitiva lícita dentro de los términos dispuestos de la ley.